Buenas noches. Los europeos tenemos una larga historia que nos permite tener muchos momentos épicos, muchos temas para desarrollar, tanto en la literatura como en el cine. Estados Unidos tiene una historia bastante más corta, poco más de 200 años. Y para ellos, la gran épica fue naturalmente la conquista del territorio. Una conquista bien diferente a la que se había hecho mucho tiempo atrás en América del Sur, en donde, a pesar de las leyendas negras, se conservaron gran parte de la cultura, de las etnias, de las costumbres, de las religiones, etc. En Estados Unidos, en el norte de América, el avance de los occidentales, de la gente de procedencia europea, significó arrasar, hacer con todas las culturas, hacer desaparecer las tribus. Pero eso es la base del origen de los Estados Unidos. Y en el cine eso se refleja a través de un género bien conocido por todos, que es el western, con dos variantes, con dos vertientes. Por un lado, la que supone esa conquista del territorio, los grandes espacios, la lucha contra los indios, el establecimiento de nuevas poblaciones, etcétera, etcétera. La segunda vertiente del western es aquella que se corresponde cuando esas conquistas ya se han realizado, las pequeñas poblaciones se han estabilizado y entonces aparece el orden, la autoridad, la administración, la figura del sheriff, que puede ser un sheriff bueno o puede ser un sheriff malo, y entonces puede estar en contacto con los terratenientes y actuar correctamente. Bueno, es el mundo de los pistoleros, etcétera, que también conocemos bien a través de muchas películas. Esta noche vamos a ver una precisamente de esta segunda vertiente. Es Río Bravo, de Howard Hawks. Este director, uno de los más destacados del periodo en Estados Unidos, había hecho ya varios westerns según el estilo inicial, aquellos de los grandes espacios abiertos, de las cabalgadas, del avance de la lucha contra los indios, etcétera, etcétera, con dos títulos que seguramente muchas personas recordarán. Por un lado, Río Rojo, y otra película que en español se tituló Río de Sangre. Bueno, seguramente pues por la inercia del primer título, que llegó a su máxima culminación con la película que vamos a ver esta noche, Río Bravo. Hawks todavía haría dos películas más en esta línea que se inicia con Río Bravo, que se titulan El Dorado y Río Lobo. Bueno, una pentalogía que seguramente es del conjunto más destacado de los westerns, junto con otros grandes directores, naturalmente. No podemos olvidar a John Ford y tantos otros que dedicaron su filmografía a contar esas historias que en el fondo son historias de la vida cotidiana de aquellos tiempos. Las pugnas entre personajes, los odios personales, las ambiciones, etcétera, pero ambientadas, situadas en el mundo de la formación de los Estados Unidos. La película que vamos a ver es de 1959. Río Bravo, dicen algunos, que surge por una reacción de Hawks respecto a otra película de unos años atrás, de 1952, que se tituló en España Solo ante el peligro, protagonizada por Gary Cooper, en la cual el sheriff pedía la ayuda de los habitantes de su población ante una amenaza de unos pistoleros y que se ve abandonado por todos excepto por su delicada esposa, un personaje que interpretó entonces Grace Kelly. Bueno, para Hawks no le parecía normal esa soledad del héroe, ¿no? Ese enfrentamiento, él solo, incluso podríamos decir de esa cobardía de tener que ir detrás de unos y de otros para conseguir la ayuda. En Río Bravo no pide ayuda el personaje principal, que en este caso está interpretado por John Wayne, sino que es un grupo de personas, prácticamente la población, la que se solidariza con él ante una amenaza externa, ante una venganza de un terrateniente respecto a un hecho, a un crimen que ha sucedido en la ciudad y cuyo culpable está preso en la cárcel de la población. La película, pues, es esencialmente esa historia de amistad que es un tema muy propicio a Howard Hawks. Al sheriff que interpreta John Wayne le van a ayudar, por un lado, un borrachín, una persona que
que está en la última escala de su autoestima, que está interpretada por Dean Martin, por cierto también famoso buen bebedor, y que se encontrará con sí mismo en esa colaboración, en esa ayuda, en esa defensa de los valores de justicia, de orden, que representa el sheriff. Un viejo alguacil que está viendo cómo su tiempo se acaba y que es necesario apoyar para dar el relevo a una nueva generación que imponga la autoridad en la población donde vive, y un joven aventurero impetuoso que por cierto era un cantante de moda en aquellos tiempos y que fue incorporado precisamente para dar un punto de modernidad a la historia y atraer a un público joven en Estados Unidos que estaba ya un poco harto de las películas tradicionales del oeste, de meros tiros, ¿no? Tenía que llevar junto a ellos una actriz espléndida, bellísima, Angie Dickinson, que incluso llegará a encandilar al propio John Wayne a lo largo de la historia. La película está rodada básicamente en interiores. No quiere decir que no tenga escenas violentas o que no tenga escenas en exterior, pero es una película sobre todo intimista, porque lo que cuenta es esa solidaridad, esa amistad entre los personajes, esa ayuda mutua respecto de la amenaza del terrateniente cuyo hermano está preso y que amenaza con acudir con sus pistoleros para romper lo que el sheriff ha impuesto como orden. En ese desarrollo podemos ver la cantidad de matices psicológicos que Howard Hawks introduce y que le da, no solo por la presencia del joven actor, sino porque cambia el tipo de western que hasta entonces se estaba haciendo. Lo mismo harán otros directores posteriormente, como Sam Peckinpah o en nuestros días Clint Eastwood, que han ido renovando el género con esas aportaciones psicológicas, con esas aportaciones de relaciones entre personajes que van más allá de las grandes cabalgadas o de los grandes duelos a pistola que tradicionalmente presentaba el western. Hay muchos matices en las miradas, en los gestos. Es una película absolutamente medida. Una película como digo, de interiores, en que en pocos decorados, el salón de esta pequeña población, la cárcel, en donde están todos unidos esperando esa amenaza que antes o después les ha de llegar, y en donde, pues a través de conversaciones con unos diálogos que en Howard Hawks siempre son espléndidos, y es una lástima que no los podamos percibir en la lengua original, con todos sus matices, con todos sus giros, cantando. Aquí Dean Martin pues hará también su aportación con algunos temas que se han hecho muy famosos entre las bandas sonoras, obra de un gran compositor como es Dimitri Tiomkin, y esa aparente normalidad en ese espacio cerrado está absolutamente medida. No hay un compás musical, no hay un movimiento de actores, no hay un gesto que no esté absolutamente controlado por el director. Y en ese sentido, más allá de que sea un género u otro, más allá de que sea una película del oeste, en el sentido tradicional, Río Bravo es una obra importante, es una obra maestra. Su principio es uno de los más famosos de la historia del cine, el arranque de la película, porque a los 5 minutos de la película está hecho el planteamiento que va a perdurar a lo largo de toda ella. En un argumento tradicionalmente se habla de aquello de la presentación de los personajes, el conflicto y luego la resolución, las 3 partes tradicionales que estaban en el teatro y que en el cine también podemos esperar. Bueno, la primera escena nos presenta a los 3 personajes principales y nos presenta el conflicto que va a perdurar a lo largo de toda la historia sin palabras, únicamente con los movimientos, con los gestos de los personajes. El mismo argumento, la misma historia, volverá a estar en esas otras 2 películas también protagonizadas por John Wayne. Aunque el escenario, la situación sea muy distinta, pero esa misma relación de solidaridad, de amistad viril, de objetivos de autoridad, de rigor, que están presentes en Río Bravo, perdurarán también en El Dorado y en Río Lobo. Hoy vamos a ver no solo una película más del oeste, sino una película clave en la filmografía de Howard Hawks, una de las grandes interpretaciones de John Wayne y posiblemente la mejor de las que realizó en su vida Dean Martin, y en general
una obra maestra del cine. Espero que les guste.